Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de Lucas. La sección en que nos encontramos nos relata la visita una de las visitas que Jesús hizo a Nazaret luego de comenzar su ministerio público. Para este punto, la fama de Jesús ya se había extendido y era ya sabido en Nazaret las maravillosas obras que el Señor Jesucristo había venido haciendo. A modo de recordatorio, quisiera que leyéramos la sección que estuvimos estudiando la semana pasada, pues es el mismo evento el cual vamos a estar desarrollando el día de hoy. Vamos a estar en la segunda parte de este evento. Y entonces, miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice: vino a Nazaret, esto es Jesús, ¿verdad?, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces vemos ahí que Jesús llega a Nazaret, entra en la sinagoga en un día de reposo, un sábado, y como era su costumbre, él lee la palabra, lee la ley. Eso de que es costumbre muestra que a medida que Jesús creció en Nazaret, él regularmente iba a la sinagoga, que era el lugar de adoración y el lugar a donde los israelitas iban a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y como era la costumbre del Señor Jesucristo, ¿verdad?, él leyó la palabra. Existía esa relación de confianza ahí con el oficial de la sinagoga. Sin embargo, en este caso en particular, Jesús dice que se sienta, y eso era una señal de que él estaba no solamente para leer la Escritura, sino para enseñarla, para interpretarla. Entonces, al sentarse, él dice lo siguiente. Luego de leer una porción del profeta Isaías, él les dice a todos los presentes: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. ¿Y cuál Escritura era esa? Por supuesto, la que él leyó del libro de Isaías, donde hablaba acerca de su misión como Mesías. Él dice: el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces Jesús se sienta, lee este texto y luego le dice las siguientes palabras a la audiencia: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta Escritura. Lo que Jesús estaba diciendo es: esta Escritura apunta a mí. Yo soy el cumplimiento de esta palabra. Yo soy el que viene a traer esta era de salvación. Yo soy el que viene a dar libertad a los oprimidos, a los que están esclavizados bajo el poder del pecado.
Yo soy el que viene a dar vista a los ciegos, a abrir los ojos de aquellos que están en oscuridad. Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están dolidos, quebrantados por causa de la culpa que trae a su corazón el pecado. Yo he venido a sanarlos. Yo he venido a dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles pobres? Aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que reconocen que no tienen nada que darle a Dios, que Él pueda aceptar para su perdón y su justicia, que saben que son necesitados, saben que son pecadores, saben que necesitan de la gracia y de la misericordia del Señor. Entonces, realmente esto es un momento bien impactante, ¿verdad? Dice el texto ahí que toda la audiencia quedó maravillada por las palabras de gracia, quedaron absortos, quedaron impactados realmente. Solo imaginen, hermanos, que alguien viniera acá a la iglesia, abriera la escritura, leyera un texto y dijera: hoy se cumplió esta palabra delante de ustedes, yo soy el cumplimiento de esta palabra. Eso seguramente nos dejaría maravillados a todos. Y eso fue lo que ocurrió en esta sinagoga, ¿verdad? Todos estaban impresionados, todos estaban maravillados al escuchar a Jesucristo, y seguramente era inesperado, ¿verdad?, que este hijo de José pudiera hablar de esta manera. Aquí se nos dice que Jesús dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra, pero esto solo es la introducción, hermanos, del sermón de Jesús. Lucas decidió ponernos esta parte porque de pronto fue la sección que generó parte o la mayor parte del asombro de las personas, pero luego lo más seguro Jesús continuó, ¿verdad?, desarrollando el texto. Y se pueden imaginar lo que debe haber sido para las personas que habían conocido a Jesús, que lo vieron crecer, que lo vieron trabajar en la carpintería con su padre, y luego escucharlo predicar con un razonamiento impecable, con una interpretación precisa, para escucharlo predicar con una destreza inigualable y una comprensión y pasión por la verdad pura y santa. Realmente haber sido algo impresionante, algo impresionante. Realmente no se ha levantado nunca en la historia un predicador como Jesús, Ahora, la respuesta inicial de las personas ante la predicación de Jesús fue primeramente de buena opinión. Dice que todos daban buen testimonio acerca de Él, ¿verdad? Todos decían: nos encanta, ¿verdad? Qué hermoso esto. Y al mismo tiempo como les mencionaba, ¿verdad?, de asombro. Sin embargo, a medida Jesús continúa su discurso, las cosas cambian de una manera bien drástica. O sea, de un momento a otro, en un instante, Jesús está recibiendo alabanza por su enseñanza, y en unos minutos después, toda la multitud lo toma a la fuerza y lo llevan a un despeñadero para matarlo. ¿Cómo es posible que en un momento la gente ame la predicación de Jesús y luego la odien a tal punto que quieran matarlo? ¿Por qué este cambio tan drástico en la actitud de las personas hacia el Señor Jesucristo? Pues eso es lo que vamos a descubrir en la porción que vamos a estar abordando el día de hoy. Quiero invitarles a ir a Lucas capítulo 4, versículo 23. Lucas capítulo 4, versículo 23. Y dice así la palabra del Señor: Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Entonces, vemos en el versículo 22 a la gente hablando bien de Jesús, dando buen testimonio de él. Los vemos maravillados ante la enseñanza de Jesús, pero Jesús sabía que su apreciación de la enseñanza de Jesús era meramente superficial. Jesús sabía lo que realmente había en el corazón de ellos. Y es por eso que Jesús lo que hace en la siguiente porción de su discurso es confrontarlos, amonestarlos. Y es que de por sí el mensaje de Jesús ya era confrontativo. Sin embargo, los judíos que lo estaban recibiendo no lo miraban así. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Cuando Jesús leyó al profeta Isaías y dijo que el Espíritu estaba sobre él, y que él había sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres, que había sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Los judíos que lo escuchaban no pensaban que ellos eran esas personas. Ellos no se consideraban esclavos del pecado. Ellos no se consideraban oprimidos por el diablo. Ellos no se consideraban a sí mismos personas que estaban ciegas por su pecado. Era lo opuesto. Ellos se consideraban que eran los que miraban. Ellos eran los que consideraban que estaban bien. Y para poder recibir realmente la salvación, el perdón de pecados que el Señor Jesucristo estaba ofreciendo, primero las personas tenían que reconocer su condición. Jesús les dijo: yo he venido a dar libertad a los oprimidos. Estás esclavizado por tu pecado, yo he venido a darte libertad. Pero por supuesto, esto es importante, para que una persona que está esclavizada bajo su pecado pueda ser libre, tiene que reconocer que está esclavizado. Pero ¿qué si no? ¿Qué si yo digo, sí, yo sé, todos tenemos problemas con el pecado. Todos tenemos problemas con el pecado, pero de ahí a estar esclavizado por el pecado, no, yo lo dejo cuando quiero. Estar ciego espiritualmente. No, yo entiendo, yo veo. Esto de pobre. No, yo tengo todo lo que necesito, yo tengo educación, yo tengo dinero. Pero aquí Jesús estaba hablando acerca de una persona pobre en espiritual. Y si ustedes leen las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es un pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria espiritual, que es un necesitado, que es un pecador, que es un esclavo, que necesita desesperadamente de la gracia de Dios. Ese es un pobre espiritual. Y a ese tipo de personas fue a las que Jesucristo vino a sanar. Personas que estaban quebrantadas de corazón, que sentían la culpa de su pecado, que sienten el dolor por su pecado, que no quieren ser más esclavos del pecado, quieren ser libres, no quieren más estar sometidos bajo el poder del diablo.
Quieren ser diferentes, anhelan una transformación en su vida. No quieren seguir siendo esclavos, quieren libertad. Y Jesucristo vino a darle justamente eso, libertad a los cautivos. ¿Quieres libertad? ¿Quieres sanidad? Sanidad espiritual, por supuesto. ¿Quieres el perdón de tus pecados? ¿Quieres una vida transformada? ¿Quieres ser libre de la iniquidad? Pues Jesús dice, yo vine a eso. Yo soy el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Yo justamente a eso fui enviado. El Espíritu Santo está sobre mí y yo vine a darle libertad a los cautivos. Y si tú estás en esa condición, estás desesperado, necesitado del perdón de Dios. El Señor te lo ofrece gratuitamente. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús. Pero, ¿qué pasa si en el corazón uno dice, yo no necesito? Yo estoy bien, eso es para otros. De pronto en la mentalidad judía, eso es para los gentiles. Eso es para los que no son parte del pueblo. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros nos esforzamos en nuestra religión. Nosotros hemos hecho lo necesario para ganarnos la salvación. Los oprimidos son otros. Nosotros somos los libres. Jesús sabía que ese era el estado espiritual de los israelitas. Y por eso Él no se deja llevar por la admiración que ellos tienen hacia su discurso, hacia su sermón. Y el Señor lo que va a hacer, o que hace en esta porción que acabamos de leer, es exponer la realidad de su corazón. Y lo hace, como leímos ahí, primero haciendo mención a un refrán que era muy conocido por las personas, ¿verdad? Dice, sin duda, me diréis este refrán. Un refrán es como un dicho popular, ¿verdad? De sabiduría popular. Nosotros seguro tenemos un montón, ¿verdad? Yo creo que cualquiera de ustedes ha escuchado ese refrán muy conocido que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Y qué es lo que quiere comunicar ese refrán? Eso, por supuesto que es una amonestación, ¿no es así? ¿Una amonestación para quién? Para el perezoso. Una amonestación para el dormido, ¿verdad? Utilizamos ese refrán para animar a una persona a ser despierta, a ser diligente, a estar alerta, a estar pendiente. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes me dirán a mí este refrán. O sea, Jesús sabía lo que estaba en el corazón de ellos. ¿Y cuál es el refrán que habría en el corazón de ellos al expresarse de Jesús? Decía, médico, cúrate a ti mismo. O sea, pero ¿a qué está haciendo referencia? ¿Qué es lo que quieren decir con eso? O sea, significa que si Jesús se estaba llamando a sí mismo como el sanador, como el médico, entonces que Él debería de operar algo en sí mismo para curarse. ¿Será que eso era lo que comunicaba? No, este era un refrán que tenía el propósito de demandar pruebas de la capacidad que una persona tenía para llevar a cabo cierto oficio. Escuchen bien, hermanos. Este era un refrán que era utilizado para demandar pruebas de la capacidad que una persona tenía para llevar a cabo cierto oficio. O sea, era como decir algo así, ¿verdad? Si tú te dices a sí mismo médico, entonces pruébalo. En otras palabras, en referencia a Jesús sería, tú te dices el Mesías, tú te dices el Salvador. Pues pruébalo. ¿Cómo?
Pues lo dice la segunda parte del versículo: de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, ¿quieres que te creamos que eres el Mesías, que eres el que va a salvar a los oprimidos, que eres el Hijo de Dios? Entonces pruébanoslo haciendo señales, milagros, sanidades como las que has llevado a cabo en Capernaum y de las cuales nosotros hemos oído. Eso es lo que ellos están diciendo cuando le dicen: médico, cúrate a ti mismo. Le dice: si tú eres un médico, entonces demuéstralo. ¿En qué manera ellos esperaban que Jesús demostrara que Él era el Mesías? Pues haciendo milagros, haciendo señales. Ahora, siempre que una persona demanda una señal para creer, demuestra, por un lado, por supuesto, que es una persona incrédula. Pero no solamente una persona incrédula, sino que es una persona soberbia. Y que está en un estado espiritual que ni aún viendo una señal creería. Muchas personas piensan de la misma manera en que vemos que pensaban estos judíos aquí, que si tan solo Dios les hiciera una señal milagrosa, entonces ellos creerían. Dice: si tan solo viera este milagro, a Dios llevando a cabo esta sanidad de esta persona, de este cáncer, si yo viera un portento, si yo viera un prodigio, si yo escuchara tal vez a Dios hablarme audiblemente, si yo viera un ángel descender del cielo o guardarme de una manera tangible, entonces yo creería, dicen muchos. Si el Señor me manifestara una señal prodigiosa, entonces eso me quitaría las dudas y yo ciertamente creería en todo lo que dice la palabra de Dios. Pero les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que los milagros convierten personas? ¿Un milagro realmente puede hacer que una persona se arrepienta de sus pecados, se vuelva a Dios, nazca de nuevo y en adelante lleve una vida transformada por el poder de Dios? Lo cierto es que no. ¿Sabían ustedes que el día que Jesucristo resucitó a Lázaro? Se pueden imaginar, un hombre lleva 4 días de muerto y es resucitado. Se pueden imaginar el estado de putrefacción en que está la persona y el nivel de poder que tiene que ejercer una persona para poder restaurar todas las capacidades, tanto físicas como cognitivas, de esa persona para que se levante de la tumba. O sea, es un milagro magnífico. ¿Y qué ocurrió el día en que Jesucristo resucitó a Lázaro? Dice que los judíos se reunieron y decidieron que iban a matar a Jesús. Y no solo matarlo a él, sino también matar a Lázaro. O sea, lo acaban de resucitar al hombre, ya lo querían devolver a la tumba. Ahora, entonces, ¿los milagros realmente hacen que la gente se convierta? No, cuando una persona está en un estado de insensibilidad y de dureza espiritual, aunque viera el más grande milagro, no se convertiría. Hay un relato aquí mismo en Lucas, que podemos ver rápidamente, hermanos, en Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16, una parábola del Señor Jesucristo, la parábola del rico y Lázaro. Nos dice en el versículo 19 del capítulo 16 de Lucas, dice que había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y dice, y un pobre llamado Lázaro que se tiraba al suelo en su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. ¿Verdad? Vemos los contrastes sociales, ¿verdad? Un hombre rico, un hombre pobre. Sin embargo, un hombre incrédulo y un hombre creyente. Dice en el 22, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó los ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Entonces, vemos el caso de 2 hombres aquí, ¿verdad? Uno que sufrió muchos males, Lázaro. Sin embargo, él puso su fe
en el Señor y al final es llevado al consuelo. Y por otro lado, un hombre con muchos recursos, pero que por causa de su incredulidad termina en el Hades. Pues no vamos a ver todos los detalles de la historia, pero quisiera que viera la conclusión de la conversación que tiene este hombre con Abraham, porque él le ruega primero a Abraham que por favor mande a Lázaro para que le ponga un poco de agua en su lengua porque está siendo atormentado en esa llama. Abraham le dice que no se puede. Entonces él empieza a pensar en su familia. Ese hombre que está ahí en el infierno tiene 5 hermanos que están vivos aún. Y él piensa, mis hermanos van en el mismo camino que yo, y yo no quiero que vengan aquí. Entonces, dice en el versículo 27, entonces él dijo, te ruego pues, Padre, le dice a Abraham, que lo envíes a Lázaro a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿Te has preguntado alguna vez qué piensa una persona que está en el infierno en este momento? De pronto que sus familiares no vayan ahí también. Es probable que cada uno de nosotros tenga algún familiar en el infierno ya. Algún familiar de nosotros que nunca creyó en Jesucristo, que fue a la tumba en rebelión contra Dios. Si pudieras conversar con esa persona, te diría, por favor, no vengas aquí. No me sigas. Y bueno, le dice, manda a Lázaro, dice, para que prevenga a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, mire lo que le dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. ¿Quién es Moisés y los profetas? Moisés y los profetas era la manera de hacer referencia a la Escritura, la palabra de Dios. Les está diciendo, ellos tienen la palabra, que la escuchen. Por medio de ella, ellos pueden conocer el camino de la salvación, el camino que los lleva a Cristo. La ley y los profetas tenían ese propósito, llevarnos a Cristo. Nos condenaba la ley, ¿verdad? Porque todos somos pecadores y la hemos desobedecido. Pero en Jesucristo encontramos el perdón de nuestros pecados. Todos hemos ofendido, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Pero Jesucristo con su sacrificio pagó el precio, la demanda de Dios por nuestras transgresiones, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces ahora le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Ah, no, dice el rico, no, Padre Abraham, no, tú no me entiendes, Padre Abraham. Si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si se levanta de la tumba uno, entonces ahí sí se van a arrepentir. Si logran ver un milagro de esa magnitud, entonces eso los va a hacer reaccionar y va a hacer que se vuelvan a Dios, que se arrepientan, le dice el hombre. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. ¿Crees? Si tú estás esperando una señal del cielo para creer, aunque la vieras, no creerías. En el instante que la vieras, empezarías a decir, lo más seguro fue un ovni. Y la maldad y la dureza de tu propio corazón oscurecería tu entendimiento y te impediría creer. ¿Por qué? Porque nadie puede creer. Nadie puede ser salvo por ver un milagro. Por ver un milagro. Solamente puedes ser salvo por la fe, por arrepentirte de tus pecados y creer al mensaje de salvación que Dios nos manda a través de la palabra, utilizando a sus siervos, que es lo segundo que vemos aquí, ¿verdad? Porque en el versículo 24 dice, y añadió Jesús, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Cuál es el instrumento que Dios ha enviado entonces para llamar a los hombres al arrepentimiento? Profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un predicador.
La palabra profeta literalmente significa el que habla delante de una audiencia. Entonces, como nos decía el pastor Celso hace unas semanas, ¿verdad? La profecía no tenía que ver exclusivamente con anunciar el futuro, como hoy en día pensamos a veces, ¿verdad? Que la profecía automáticamente implica que me manden me digan un mensaje con respecto a mi futuro, ¿verdad? No, profecía es simplemente alguien que proclama la palabra de Dios. Entonces sí, muchos profetas anunciaron el futuro, pero ¿por qué? Porque ellos estaban anunciando la palabra de Dios. Dios es el que conoce el futuro, Él conoce las cosas antes de que ocurran. Entonces Él utilizaba a sus mensajeros, los profetas, para anunciar las cosas que no habían ocurrido aún, pero lo estaba haciendo por medio de estos hombres. Y no era que eran adivinos, realmente lo que ellos estaban proclamando era la palabra de Dios. Entonces, la profecía que muchos piensan que es profecía hoy en día no lo es, ¿verdad? Como que dice, mira, Señor, te va a dar la casa que sueñas, ese carro, esa muchacha de ojos claros. Tengo una palabra profética para tu vida. Van a venir bendiciones sobre ti que sobreabunden. Saben, hermanos, la mayoría de la profecía era una reprensión del pecado. Era un llamado al arrepentimiento. Saben, el Señor a través de los profetas anunció en muchas ocasiones el futuro. Pero ¿saben qué futuro? Un futuro de destrucción, un futuro de miseria, un futuro de juicio. Ustedes pueden leer Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, y leen los profetas y voy a destruir a Tiro, voy a destruir a este, voy a destruir al otro. Voy a arrasar con ustedes. Porque el mensaje de la profecía era principalmente un llamado al arrepentimiento. Ustedes pueden leer Isaías, Jeremías, Ezequiel, y están constantemente confrontando al pueblo con su pecado y llamándolos a que se vuelvan a Dios. Por eso sabemos que la mayoría de los que están en esta ciudad de San Pedro Sula desde los púlpitos predicando son falsos maestros, porque le predican a la gente lo que quieren oír. No le señalan a la gente su pecado. Son como motivadores que los llaman a amarse a sí mismos, pero no les dicen que están bajo la ira de Dios por causa de su pecado y que necesitan arrepentirse, que necesitan volverse a Dios, que necesitan abandonar su maldad, que necesitan humillarse. Les predican bendición, bendición, como lo hacían los falsos profetas en los tiempos de Jeremías, que decían paz, paz, pero no hay paz. Si no estás en paz con Dios, si aún no te has reconciliado con Dios por medio de la fe en Jesucristo, Dios no es tu amigo, Él está en tu contra. Y si mueres, serás juzgado por toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. Y serás atormentado como este hombre del que habla la historia que leímos hace poco. No hay paz para ti. No hay paz sin arrepentimiento. No hay paz sin fe. Entonces, pero el Señor muestra aquí cuál fue la respuesta que generalmente tuvo el pueblo hacia los profetas que le fueron enviados. ¿Cuál fue? No lo aceptaron. Ningún profeta dice, es acepto en su propia tierra. Y eso es lo que vemos en el caso de Jesús. Después de que lo escuchan predicar de esa forma tan increíble, ninguno de ellos dice, realmente Él es el Hijo de Dios. Recordamos que alguien nos dijo de que cuando Él era bautizado se escuchó la voz del cielo cuando el Padre le decía, este es mi Hijo amado. No, nadie dijo eso. Le dijeron, es el Hijo de José. Ay, ¿de dónde tiene todo eso? Es el Hijo de José. Es el que vimos trabajando en madera, el hijo del carpintero. Porque la visión de ellos era meramente terrenal y humana y no espiritual. Ninguno de ellos pudo pensar, wow, ¿qué niño fue Jesús? Fue un niño perfecto. Fue un adolescente perfecto. Fue un joven perfecto. No ha habido ninguno en Nazaret jamás que haya sido como Él. Realmente es el Hijo de Dios. No, ellos dicen, ¿es que es el hijo de José?
¿Y qué hacen? Lo menosprecian. Lo menosprecian. A veces no menosprecian a nosotros así también. Todos aquí venimos de un pasado, de una vida de pecado. Y nos hemos entregado al Señor, nos hemos arrepentido. Y ahora le buscamos con todo nuestro corazón. Y vamos a veces a nuestros familiares, a nuestros amigos, y les hablamos acerca del Señor, ¿no es así? ¿Y qué hacen? Oh, cristiano. No. No. Y nos menosprecian. Nos rechazan, nos dejan de hablar y hasta nos borran de las redes sociales. Y uno dice, ¿qué les hicimos? Pero es lo mismo, hermanos, porque el corazón del hombre no ha cambiado. Y el hombre incrédulo, el hombre rebelde, se esconde de Dios, así como lo hizo Adán luego de pecar en el Edén. Se esconde de Dios y rechaza la luz de Dios. Porque una de las cosas más terribles que hace el pecado en el corazón del hombre es que le hace amar el pecado. Se pueden imaginar, hermanos. Ustedes ven esas personas que son adictas a la droga. Y verdad, y uno dice, qué cosa más horrible, ¿no es así? O sea, que hasta roban y venden todo para poder comprar unos cuantos gramos de cocaína y entrar en un estado que los destruye. Uno dice, qué terrible, pero realmente, hermanos, ese es un ejemplo físico de la realidad espiritual de cada ser humano. O sea, si piensas, ¿por qué amas cosas que te destruyen? ¿Por qué el ser humano ama su pecado? ¿Por qué amaría a una persona el mentir, el robar, el engañar? ¿Por qué las personas insisten en continuar en su pecado y no más bien desean alejarse lo más de él, despojarse de él, ser librados de él? ¿Por qué tanto aferro a algo que es nocivo y destructivo? Porque así es el pecado, que nos lleva a rechazar la luz, a rechazar a aquellos que nos amonestan y que nos llaman al arrepentimiento. Y eso es lo que dice el Señor Jesús. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. No es la única vez que el Señor Jesucristo menciona una frase similar a esta. Lo usa también, lo vemos en Mateo 13:57. Dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En Marcos 6:4 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y en Juan 4:44, pero Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Hermanos, la familiaridad que tenemos con las personas no debería de llevarnos a nosotros a rechazar el mensaje, especialmente cuando el mensaje que se nos anuncia es el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, en los siguientes versículos, a partir del versículo 25, Jesús ilustra este rechazo que normalmente las personas tienen hacia aquellos que les anuncian el arrepentimiento. Lo ilustra con dos profetas del Antiguo Testamento, el profeta Elías y el profeta Eliseo. Dice el versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos, dice, había en Israel en tiempos de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces Jesús dice que había muchas viudas en Israel en los tiempos de Elías. Había un montón de leprosos en los tiempos de Eliseo. Sin embargo, Elías no fue enviado para suplir la necesidad de ninguna de las viudas de Israel, sino a una viuda extranjera, una mujer de Sarepta que no era parte del pueblo del pacto, del pueblo de Dios, una mujer que era gentil, una que pertenecía a un pueblo enemigo de Israel. ¿Cómo es esto? O sea que Dios deja de lado a su pueblo para darle bendición
a un extranjero. Lo mismo ocurrió con Eliseo. El Señor deja de lado a todos los leprosos del pueblo y le da la bendición de la sanidad a Naamán, que era el capitán del ejército sirio, que era un pueblo enemigo de Israel. Incluso si ustedes recuerdan, y se transporta un poco a la historia, la pueden leer ustedes en 2 Reyes capítulo 5, quien le dio el consejo a Naamán para que fuera a buscar a Eliseo para ver si lo podía sanar, fue una muchacha esclava israelita. O sea que los sirios habían hecho incursiones en Israel y se habían llevado a algunos como esclavos. Y esa muchacha, que yo creo era una muchacha que amaba al Señor, le aconseja a su jefe sirio, Naamán, que vaya a buscar al profeta Eliseo por si quizás él lo sane. Ella es una niña de fe. Y entonces, pero ¿por qué el Señor deja de lado a su pueblo y le da bendición a los enemigos del pueblo? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Los tiempos de Elías fueron tiempos de gran apostasía y de rebelión espiritual en la nación de Israel. Solo para que se den una idea. O sea, Elías, voy a darles un poco de historia respecto a lo que a algunos eventos en la vida de Elías. Elías, dice aquí el texto que estamos leyendo, que no llovió por 3 años y medio. Cuando terminan esos 3 años y medio, Dios le dice a Elías que se presente delante de Acab. Elías, cuando se presenta delante de Acab, les dice: miren, solo yo he quedado como profeta de Dios y aquí tienen ustedes 450 profetas para Baal, el ídolo abominable. Y viene Elías y dice lo siguiente. Miren lo que le dice. Lo que le dice a la gente. Le dice en el capítulo 18, versículo 20, dice: Acab envió mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Esa era la condición espiritual en la que se encontraba Israel. Habían dejado a Dios, al verdadero Dios, y se habían volcado a la adoración a Baal. Y por eso les dice Elías: ¿hasta cuándo ustedes van a estar en dos opiniones? Solo puede haber un Dios. O es Jehová o es Baal. Y si es Jehová, entonces síganlo a él. Pero ellos no querían seguirle. Dice más bien en el capítulo 19, porque luego de que hace esta confrontación Elías con los profetas de Baal, Dios hace descender fuego del cielo y quema el sacrificio que los profetas de Baal no pudieron hacer, por supuesto. Y luego viene Elías y mata a todos los profetas de Baal y de Acera, y luego corre junto al carro de Acab por varios kilómetros. Y cuando le llega la noticia a la esposa de Acab que Elías ha matado a los profetas de Baal, viene Jezabel, la esposa de Acab, y amenaza a Elías. Y le dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. O sea, le dije: te voy a matar. Y entonces a Elías le toca huir y termina en una cueva, y ahí en la cueva dice que entró y pasó en ella una noche, y vino la palabra del Señor a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo del Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas, mira lo que habían hecho: han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas.
y he quedado solo yo y buscan mi vida para quitármela. Entonces, ¿por qué Israel rechazó a Elías? Porque le habían dado la espalda al Señor, porque querían seguir insistiendo en su pecado, porque eran unos orgullosos, unos tercos, duros de servir, les dice Esteban. Y lo mismo ocurrió en los tiempos de Eliseo. Exactamente lo mismo. La nación en gran apostasía, en gran rechazo, en gran indisposición a reconocer su pecado y a arrepentirse. Entonces, ¿qué hace el Señor? Deja de lado a su pueblo y le da la bendición a los gentiles. Lo mismo que ha hecho Dios hoy. ¿Saben qué ha hecho con Israel? Israel está separado. Los israelitas no son incrédulos. Los que están ahorita ahí en esa guerra en Gaza, no crean que están haciendo eso en nombre del Dios de Israel. Ellos son enemigos de Dios. Ellos rechazaron a su Mesías, lo clavaron en el madero. ¿Y qué ha hecho Dios? Los desgajó, los separó y ha dado la salvación a nosotros, los gentiles. ¿Saben? Esta confrontación que Jesucristo le está haciendo al pueblo es la siguiente. Que Jesús les está diciendo por medio de estos dos ejemplos es: ustedes son igual que como era el pueblo de Israel en el tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseo. Ustedes son exactamente igual de rebeldes, de soberbios, de indispuestos a arrepentirse y a humillarse. Eso es lo que son. ¿Y saben cuál es la respuesta? Ay, qué hermosas palabras las que nos acaba de decir Jesús. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Nos humillamos delante de ti. Oh Hijo de Dios, por favor, danos libertad de nuestro pecado. Somos unos soberbios, esclavizados a nuestras necedades. Por favor, danos libertad. No. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, primero se llenan de ira y tienen una intención homicida. Toman a Jesucristo y se lo llevan hasta un despeñadero, hasta un risco, y lo que tienen pensado es tirarlo para matarlo. Enojo es la respuesta de aquel que no se quiera arrepentir. Ira es la respuesta de aquel que resiste la reprensión de su pecado. Por eso hay muchas personas, nos ha pasado mucho, que vienen acá a la iglesia y se enojan por el sermón y dicen: no nos gusta esa iglesia porque muchos hablan del pecado. Muchos reprenden el pecado. ¿Creen ustedes que la intención de Jesús era molestarlos y ofenderlos? No. La intención de los predicadores siempre ha sido la misma: que la gente se arrepienta. Yo sé que las verdades que acabo de comunicar son duras, pero yo no guardo ningún rencor hacia ninguno de ustedes que están aquí. Lo opuesto, oro por ustedes. Y mi anhelo es que cada uno de ustedes se vuelva a Dios, viva para Él, le ame con todo su corazón. Pero usted no va a poder hacer eso si no se arrepiente, si no se humilla, si sigue abrazando su pecado. Tiene que empezar por arrepentirse. Tiene que empezar por arrepentirse. Y aunque duela que lo confronten a uno con el pecado, es lo que uno más necesita.
Es lo que uno más necesita. Quisiera, para terminar, leer nuevamente el texto que leímos en nuestra lectura el día de hoy, en Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 se nos relata la predicación de Esteban. Esteban, creo que imitando el ejemplo del Señor Jesucristo, confronta a los israelitas con su pecado. Y ellos responden de una manera muy similar a la que respondieron con el Señor Jesucristo. Dice en Hechos 7:51. Miren lo que les dice, lo que les dice Esteban. Ustedes, dice, son tercos e incircuncisos de corazón. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, entonces de pronto por eso van a ver algunas diferencias, pequeñas diferencias. Ustedes, dice, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, y mientras lo apedreaban Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Escuchan la confrontación de Esteban. ¿Cómo les dice? Tercos, incircuncisos de corazón. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que obra por medio de la predicación de la palabra. Entonces, cuando una persona rechaza el llamado que Dios le hace al arrepentimiento, a quien está resistiendo es al Espíritu Santo. Y le dice: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Lo están haciendo igual que lo hicieron sus antepasados. Ustedes son exactamente igual que ellos. Ellos mataron a los profetas. Incluso al Hijo de Dios, a su Mesías y Salvador, lo asesinaron. Ustedes, dice, que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Dice: se sintieron profundamente ofendidos. Profundamente ofendidos. Hoy en día, muchos predicadores temen confrontar el pecado porque temen ofender a la gente. Dicen: es que vivimos en una generación de cristal, ¿verdad? Que la gente no le pueden decir nada porque ya se ofende. Hermanos, en toda la historia de la humanidad ha existido una generación de cristal. Porque a ningún hombre le gusta ser reprendido por su pecado, ser confrontado por su pecado. ¿Y qué hacen los hombres rebeldes? Los hombres necios y soberbios, cuando son reprendidos por su pecado, se ofenden y crujen los dientes. Y si pudieran, matan al que les predica. No me vayan a matar, hermanos, hoy. Puede ser que hay alguno bien enojado hoy. Pero miren cómo es el corazón de un siervo de Dios, ¿verdad? Esteban no tenía la intención de ofenderlos, no era el punto. Lo que él quería es que se arrepintieran. Incluso intercede por aquellos que lo están apedreando. ¿Se puede imaginar? Te están tirando piedras, empiezas a sentir una piedra que te golpea en tu cuerpo y empiezas a orar por la persona que te tiró la piedra.
Ese Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ya tienen demasiado pecado a su cuenta. No se los tomes en cuenta. Hermanos, aún como creyentes, seguimos pecando. Y necesitamos arrepentimiento también. Eso no solo es para los que no creen en el Señor Jesucristo. Esto es para cada uno de nosotros. Aún los creyentes, a veces nos endurecemos y resistimos al Espíritu. No lo hagamos. Arrepintámonos. Oremos, Señor. Padre Celestial, quebranta todo orgullo en nuestro interior y perdona nuestros pecados. Y ayúdanos a volvernos de todo corazón a ti. Y amarte sobre todas las cosas. Gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, que nos ofrece la gracia, el perdón de nuestros pecados, pero al mismo tiempo señala la corrupción de nuestro corazón y nos llama al arrepentimiento. Tú quieres sanarnos, Señor, tú quieres limpiarnos, pero primero tenemos que humillarnos. Aquí estamos, Señor. Obra en nosotros. Cámbianos. En el nombre de Jesús. Amén.